replantearme un montón de cosas en cuanto a la calidad del trabajo que estamos desarrollando en esta tarea periodística a través de CX30, Radio Nacional, y por cierto, desde nuestra organización Libertas, pretendiendo desde nuestra organización y desde este programa, bueno, dar algún aporte o plantear reflexiones que sean de recibo en lo que hace a la libertad, en lo que hace a la república, en lo que hace a la democracia. Qué palabras, ¿no? Democracia, república, libertad. Esas palabras que constituyen toda una historia, toda una tradición y que dentro de nuestro país son una tradición que muchísimos de nosotros logramos vivir con mayor o menor plenitud, con mayor o menor apogeo, según las etapas de vida histórica que tiene la República Oriental del Uruguay. Hoy está esa república con un intento de renacer a través de este gobierno. Ayer vimos en la conferencia de prensa interesantes aspectos vinculados a lo que hace a políticas públicas, como por ejemplo el tema salarial, el tema de pensiones y jubilaciones. En esa conferencia de prensa, que bueno, muchos de nosotros esperábamos, a raíz de las propuestas que en la interna de la coalición se le plantearon al gobierno, propuestas de distinta índole, todas apuntando a mecanismos paliativos, a mecanismos de, digamos, ajustes en salarios, en también jubilaciones y pensiones, para que no perdamos los uruguayos el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque se está en un periodo no solo nacional, sino mundial, un periodo de inflación, un periodo inflacionario, un ciclo inflacionario de la economía mundial. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Hay un ciclo inflacionario que era años atrás imprevisible, que se dio a raíz de dos factores determinantes y dos factores exógenos, extraños a la economía, como la pandemia, y a su vez se agrega esta invasión de Rusia a Ucrania, un factor bélico, un factor, si vos querés, bélico atolondrado, autoritario, de un autócrata, de un dictador, que decide invadir territorio de un país soberano. Esto pone en jaque la economía mundial, afecta a los precios de commodities fundamentales como los alimentos y los insumos energéticos. Uruguay haciendo un gran esfuerzo con políticas, a mi criterio, certeras en cuanto a que son políticas de focalización en distintos aspectos de la sociedad uruguaya. El presidente ayer destacaba que cuando toman el gobierno y al poco tiempo, a los pocos días de tomar el gobierno, se declara esta pandemia oficialmente por los casos que se registraban en el país y se empiezan a tomar medidas. Bueno, esas medidas de necesarias restricciones de ciertas actividades dan cuenta de que centenares de miles de uruguayos estaban en una situación económica de extrema fragilidad. Se incrementaba la pobreza a raíz de ese efecto, pero una pobreza que estaba más que latente, prácticamente ya establecida, instalada estructuralmente en el país, después de 15 años de un malísimo gobierno en lo económico, de un muy mal gobierno en lo que hace a la orientación de un país que pretenda ser una república democrática soberana. ¿Por qué? Porque tienen una visión de la economía y de la sociedad que es muy distinta a la que tenemos otros uruguayos. Quedó entonces como consecuencia de esas malas prácticas un déficit fiscal muy grande. Este gobierno se encuentra con un estado deficitario en el 5,1% de déficit respecto al PBI del Uruguay, una deuda externa también muy importante, una deuda externa que había crecido muchísimo, un endeudamiento público que está en el entorno del 76% del PIB y una tasa de desempleo alta del 10,1%. Esas eran las espaldas flacas o flaquitas que tenía este organismo económico, financiero, llamado República Oriental del Uruguay, cuando sobreviene una pandemia que afecta al mundo. El gobierno salió airoso de todo eso, al extremo de que tiene un gran nivel de aprobación, y sale inclusive, si vos querés, a través de
del diseño, del ingenio económico de la ministra de Economía y el equipo de economistas del Ministerio, como de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que lidera el economista Isaac Alfi, sale el Uruguay como un país modelo en cuanto a esas soluciones de políticas que apuntaron sus baterías a los sectores más vulnerables, a los más frágiles, sosteniendo los motores incluso encendidos de esa economía del país para que no se apague prácticamente un país deficitario, muy endeudado, con graves problemas estructurales, con problemas de infraestructura, por ejemplo. A raíz de todo ello, sobreviene la perversa actitud política de la oposición, que en nada colaboró, sino que todo el tiempo se puso en la vereda de enfrente a tirar todo tipo de cosas, siempre oponiéndose a todas las medidas del gobierno, al extremo de que va a la medida madre de esa oposición, como lo fue la recolección de firmas para ir al referéndum por 135 artículos de esta ley de urgente consideración. Increíble. Me detengo acá porque es increíble. Ningún país sensato podría plantearse ir a un referéndum por una ley que es un acto de gobierno, en nuestro caso contemplada por la Constitución de la República, que plantea reformas necesarias en el andamiaje del Estado y en el funcionamiento del Estado, pero a su vez otorgándonos a todos nosotros mayores libertades, mayores posibilidades de funcionamiento del Estado. Por ejemplo, atribuciones a la policía, más cobijo institucional a la policía, más protección institucional para que pueda ser una policía realmente operativa, para que no tengamos un Estado ausente como se iba dando, perdiendo mucho terreno en las distintas actividades de un delito organizado, de un delito complejo, sofisticado. Y así en otras áreas del Estado, por ejemplo, en el tema de educación o enseñanza, donde el Estado toma otra vez las riendas de este asunto y que por supuesto plantea además su apertura a la consulta técnica de los distintos equipos técnicos y de las comunidades docentes que tienen que participar ahora en la confección de los planes educativos, pero con el gobierno, o si vos querés, con la gobernanza, con la orientación política que le corresponde al Estado a través de las autoridades, como es la ANEP, y no con un cogobierno de sindicatos y autoridades. Temas más sencillos aún, como la libre portabilidad numérica, que en el mundo entero ya no se discute y que hoy va a ser de muchísimo beneficio para todos nosotros en calidad de usuarios, pero también para las empresas que necesariamente se tienen que abrir a estrategias y a posibilidades de ser cada vez más competitivas, inclusive la empresa estatal. Así tantos otros aspectos, como por ejemplo figuras delictivas de delitos muy graves que ahora tienen el cumplimiento efectivo de las penas. Todo eso ha sido motivo de un referéndum, es decir, motivo de una discusión electoral por la vía de un referéndum para que el pueblo uruguayo se viera sometido a legislar lo que ya había elegido hacía 2 años atrás cuando eligió a este gobierno a través del sufragio universal. Es increíble, ¿verdad? Que lo que el pueblo uruguayo soberanamente ya eligió por una mayoría, y así lo determina la democracia representativa y liberal, esa mayoría soberanamente eligió este gobierno que traía este plan de gobierno a través de la ley de urgente consideración. Pues bien, o pues mal, a la oposición, PIT-CNT Frente Amplio no le alcanzó. Tuvo que ir a un referéndum. Y acá me meto entonces en esta editorial, antes de recibir al diputado Gabriel Gianoli para conversar de temas vinculados a los cambios necesarios que se tienen que realizar, a los cambios que son necesarios para que el país siga funcionando. Y viene ahora toda una agenda legislativa que quiero conversar con él y ver si se manejan ciertas prioridades. Por ejemplo, la tenencia compartida, por ejemplo, quedó pendiente lo de la personería jurídica para los sindicatos y, bueno, un proyecto de ley que seguramente, bueno, amplíe ese concepto. Así también el tema del IAS que plantea el diputado Subía,
Se viene ya, sin ir más lejos, la rendición de cuentas, también será prioridad legislativa. Comisiones de investigación, por ejemplo, que se están desarrollando, como la de hoy. Hoy vamos a contar con la presencia del diputado Schipani y no ha sido posible porque está en la comisión investigadora en diputados vinculado al tema de FENAPES, por ejemplo. Así que voy a entrar en la editorial que yo intitulé Dos mitades excluyentes. Me inspira una editorial de un periodista que escribe una, bueno, y larguísima, interesante editorial en El Observador, creo que su nombre es Guerrida, de la cual, bueno, voy a tomar alguna nota, pero voy a empezar diciéndoles por qué podemos hablar de dos mitades excluyentes en nuestro país. Eso de que el Uruguay es uno solo suena muy lindo, y sonó muy lindo en boca del presidente de la República, es algo así como una romantización de la realidad de nuestro país. Y creo que apela al sentimiento anacrónico de un país de décadas atrás, en las cuales el marxismo clásico y luego el neomarxismo, el marxismo cultural, con su cultura política y económica, aún no tenía el protagonismo que hoy tiene en una mitad de nuestra población, y que tiene hace ya tiempo, hace décadas. Parece ser que el romanticismo, que era un movimiento literario y pictórico, se volvió un verbo que hoy se lo usa mucho en política. Una de las características del establishment político es la romantización de la realidad nacional. ¿Por qué digo esto? Porque no se escucha en boca de un primer mandatario, cuando es, como en este caso, de una extracción republicana y liberal, hablar con claridad de estas cosas, sino que se escucha una versión de la misma que intenta poner un manto de piadosa mentira a una lacerante herida social que pervierte cualquier posibilidad de desarrollo de nuestra sociedad como nación. Pero a partir de aquí, toda otra propuesta, entonces, de crecimiento que no sea marxista, toda otra propuesta de economía productiva, toda propuesta laboral, de calidad salarial, de inversiones, de creación de fuentes de trabajo, será una política discutida desde el marxismo, sistemáticamente discutida y atacada por esa mitad de los hijos de las prebendas o los subsidios del Estado. Un Estado vallista, desde la segunda presidencia de José Valle Ordóñez para acá, que ha dejado el campo de orégano, o si vos querés el caldo de cultivo, para que prosperen, para que se desarrollen estas ideologías marxistas en el país, fundamentalmente desde aquellos años 60, del año 64 en adelante, con la creación de la CNT, la Central Nacional de Trabajadores. Se va a dar ese matrimonio entre trabajadores y estudiantes, se va a marxistizar la Universidad de la República, y ahí hay un punto sin retorno, parecería, en la historia cultural, en la formación inclusive de los profesionales del país, porque esa formación profesional fue hegemónica, fue monopólica en el Estado hasta el surgimiento de las universidades privadas. Por lo tanto, incluso tenemos una clase política formada en esa hegemonía cultural, especialmente en las carreras de las ciencias sociales, que tienen una impronta fortísima de marxismo cultural. Hay dos mitades en el país, no cabe duda. Una quiere vivir de su trabajo, de sus aventuras personales en los emprendimientos económicos, de sus riesgos pymes o mini pymes, de sus sueños de crecimientos personales. En la construcción inclusive está pensada en esa gente la construcción de familias unidas por sueños muy similares, por proyectos de vida que alienten realizaciones personales en el campo de los conocimientos, en el campo empresarial, en el desarrollo profesional, en el desarrollo de los oficios, en el desarrollo técnico. Hay otra mitad que aborrece todo esto, que aborrece el emprendimiento individual, el esfuerzo propio, el trabajo intenso y con proyección, la capacitación profesional seria y profunda. Aborrece y cuida, por otra parte, sus privilegios salariales de empleados públicos, sus privilegios salariales recibidos del Estado, o esa otra parte
que se suma a esta y forma esa gran parte de esa población marxistizada que vive de las migajas de las subvenciones estatales por generaciones. Pobladores o poblaciones frágiles, cultural, patrimonial y económicamente hablando, y evidentemente estas dos mitades no se reconocen, son excluyentes, son opuestas, no son mitades simétricas además. Por eso ganó este gobierno. Ganó este gobierno ahora, pero son mitades importantes, tanto una como la otra, y son excluyentes. A esto habría que agregarle que ese resultado del referéndum, si bien arroja esta lectura, también arroja otra lectura que es un dato latente, o si vos querés, un dato más oculto, pero está ahí y forma parte de la realidad. Y si algo tiene la realidad, decía un escritor, es que cuando dejamos de creer en ella, ella igual existe. Y es el tema de que hay un 3,7% de votos anulados en este referéndum. Evidentemente esos votos no son de izquierda, no son marxistas, porque el marxista hasta igual paga, para votar. Esos votos no son marxistas. Hay una deserción también importante, el 85% del padrón electoral votó esta vez, cuando promedia un 90, un 92% del padrón electoral en el sufragio a nivel nacional. Bueno, ahí hay un dato a atender y especialmente de parte del gobierno, de la coalición de gobierno. Tendrá que ser una coalición de gobierno, digamos, firme en determinados aspectos del Estado. Tendrá que ir por reformas realmente profundas. ¿Qué va a pasar con este sistema sindical? ¿Seguirá así? ¿Alcanzará con la ley que establezca la personería jurídica? ¿Solo es eso? ¿O hay más? Hoy no es el momento de tratar el tema, pero hay muchos aspectos vinculados a lo sindical que son los que están afectando seriamente la posibilidad del desarrollo económico del país. Ya están hablando ahora, por ejemplo, que el 1 de mayo viene una gran movilización porque se sienten fuertes, porque ha quedado demostrado en este referéndum que hay una base popular, social muy importante, que prácticamente es la mitad del país, y van entonces a dar su prédica, berreta, esa prédica del clero laico, del marxismo-leninismo, que son las autoridades del PIT-CNT, para dar el sermón arcaico de la pobreza social que hay en el país. Pobreza social que demostró en esta Semana Santa que más de 200.000 uruguayos se movilizaron en un turismo interno en el país y que se notaba el fervor por todos lados. Acá en el Prado se veía repletísimo el Prado día a día de Semana Santa por la rural, precisamente, por la exposición rural, y así todo el país se movilizó. Un montón de turistas desde el exterior. Hay un pedido, solicitud de más de 60.000 extranjeros que quieren la radicación permanente en el Uruguay, y en esos 60.000 hay unos 23.000 y pico de argentinos que quieren radicarse acá con sus familias. Evidentemente se trata en su mayoría, según el director de la Oficina de Migraciones, de empresarios argentinos. Serán empresarios medianos, pequeños, grandes, pero todos empresarios y profesionales que se quieren venir a vivir al Uruguay. Si habrá que cuidar todo ese aspecto, si habrá que cuidar el aspecto de esos puntos electorales que la coalición tendrá que observar muy bien, porque lo que ya tiene como electorado lo tiene y hasta lo podría perder en algún aspecto si se muestra una coalición de gobierno débil que siga por el camino de determinados preceptos marxistas en la conducción económica, social, de la seguridad social también, que es la otra reforma que se viene. Tendrá que tener muy afinada la puntería esta coalición en estos 2 años y 8 meses prácticamente para que las cosas salgan bien y no encontrarse en un 2024 con un final de bandera verde, dándole al Uruguay entonces la naturaleza de una sociedad partida a la mitad. Dos países que no se reconocen, que se excluyen, y apenas suba un gobierno de un signo o del otro, emprenderá por un camino y el otro por otro camino. No es viable un país así. Reino dividido no prospera.
país dividido no prospera. Es así. Por lo tanto, se tendrá que afinar la puntería. Se dice en lógica pura, que cuando se parte de axiomas opuestos, se llega a destinos opuestos. Esto es una ley en la lógica, en las reglas del pensamiento. Esto en cuanto al proceso del razonamiento, y por ende se trata aquí del desarrollo del pensamiento político que parte de axiomas opuestos o bastante opuestos. Nuestra sociedad está ya deconstruida en estos dos axiomas opuestos. Por un lado, el axioma del emprendimiento personal, eso está en la población. Nuestra población, la que votó esta coalición, tiene este razonamiento. Es decir, el emprendimiento personal, la superación personal, la propiedad privada, como el anclaje de la definición de un individuo y de su realización según todas las etapas de su historia para concluir una historia personal. El otro lado piensa en ser empleado público, desde los más bajos a los más encumbrados cargos del empleo público. No admite la realidad personal como una travesía o una carrera de obstáculos a vencer en pos de la realización de un sueño propio, de una vocación, de una tarea empresarial, técnica, profesional, científica, sino que vivirá pensando que los demás tienen que resolver sus necesidades y que sus necesidades deben ser igualadas al resto, bajo la prédica de la igualdad social que tiene el marxismo, porque en eso consiste su peregrina e inconsistente idea de la tan mentada justicia social que plantea el marxismo cultural, a la cual le suma la distribución de las riquezas, que no es otra cosa que transferencias de recursos públicos a determinadas clases sociales, la transferencia de recursos monetarios de los que producen, de los que trabajan, también hacia los empleados públicos. Porque el Estado, la única manera que tiene de producir riquezas es creando impuestos. Y también cuando se transforma en un Estado empresarial, monopólico, como es el nuestro. En algunos aspectos ya no, pero en muchos aspectos sí. Por ejemplo, en la producción, en el refinado y distribución de los combustibles, nada más y nada menos. Ayer el gobierno anunció las medidas paliativas de esta inflación, como ser los ajustes salariales de los empleados públicos y la suba de las jubilaciones y las pensiones. Estas últimas en un 3% a junio y los salarios en un 2% a la misma fecha, y espera el gobierno, bueno, lo que resulte de las mesas de negociaciones colectivas convocadas para el sector privado. Todo esto, como decía el presidente, tomando en cuenta que la inflación se dé en estos promedios que se está dando, que no se siga disparando. Por ahora es el paliativo que encontró el gobierno, y no va tanto por el lado que plantea Ciudadanos y otros grupos de la coalición, Cabildo Abierto, que es el control de precios. ¿Qué es el control de precios? Y bueno, básicamente sería tratar de que los precios no suban buscando que detener factores inflacionarios, por ejemplo, los impuestos. Exonerar de impuestos a los productos de la canasta básica, se plantean Ciudadanos, por ejemplo. Podría ser otra medida complementaria. El presidente dijo que está en estudio todo eso y que va a ser motivo de una resolución en estos días, y sobrevendrá otra conferencia de prensa de parte de la ministra de Economía, porque está el tema de los más vulnerables a los que van a apuntar estas medidas, por ejemplo. Estas medidas de un cierto control de precios más este ajuste de salarios, de pensiones, jubilaciones y salarios, pero los ajustes en la actividad privada sobrevendrán de acuerdo a las mesas de negociaciones colectivas. Este relato marxista es el que debe cuidar el gobierno de no seguir aplicando, si no quiere que en el 2024 nos encontremos una mitad frente a la otra en un final, como les decía, de bandera verde. Porque el relato marxista, bueno, ese relato berreta predica el credo laico de la igualdad social sobre la base de más distribución de riquezas, y perseguirá a los que dispusieron sus ahorros, por ejemplo, en otros países para capitalizarse, o inversión de capitales en el extranjero, porque el capital es libre y va hacia donde tenga mejores rendimientos. Ese capital se mueve de esa manera. Evidentemente la ministra ayer dijo algo muy sensato y lo dijo con la contundencia y la cortedad de frases que le caracteriza. Es lacónica,
pero es laudatoria y clara. La manera genuina y saludable de abatir la pobreza, explicó ella ante la insistente pregunta del periodismo marxista, el periodismo de La Diaria presente, de TV Ciudad presente, de Canal 5 presente, que andaban en el tema de la pobreza y que planteaban que habían ciertas mentiras en las estadísticas que el gobierno brindaba, cuando fue contundente el presidente a decir que se basan en estadísticas científicas y muy claras de la realidad a raíz de equipos técnicos que simplemente dan los datos de la realidad. Estadísticas que dicen lo contrario de lo que decía esa prensa en las preguntas que insinuaban más pobreza, digamos, ajustándose al relato marxista que se va a dar el 1 de mayo, que va a ser el relato marxista de la pobreza en el Uruguay, el relato del alarmismo, el relato de la desconfianza para con este gobierno y de incendiar a esas bases militantes y a esa prácticamente mitad que votó por el sí a la derogación de esta ley de urgente consideración. La ministra que dijo respecto a esto, lo mismo, pero además agregó que la única manera genuina y saludable de ir abatiendo la pobreza es la creación de fuentes de trabajo, es atraer inversión, que venga más inversión, están trabajando fuertemente en ello, hay nuevas inversiones en el país, seguirán viniendo las inversiones, ir hacia un mercado cada vez más libre de inversiones, estimular ese mercado para generar fuentes de trabajo y generar un trabajo también sustentable, de calidad laboral. Eso plantea la ministra, para mí, con absoluta certeza. Evidentemente, estamos hablando entonces de dos mitades excluyentes, dos puntos de partida en los conceptos de la vida y del país que son opuestos. Ese es el país que tenemos, pero no olvidar que quizá esas dos mitades, y saquemos el quizá, no son dos mitades iguales. Está la mitad que ganó con el gobierno, ganó la posibilidad de un país más republicano, más democrático, más racional, más amigo de los emprendimientos personales, más amigo del desarrollo económico, más amigo de atraer capitales y atraer gente, que también necesitamos más población. Un país de 3,5 millones con casi 400.000 empleados públicos directos, más los empleados indirectos del Estado, más las empresas prebendarias del Estado, está bravo el desarrollo del capital y de la actividad privada a la que tanto critican sin fundamento ni asidero en la realidad los predicadores del credo laico del marxismo, leninismo y del marxismo cultural, cuando los plantean como los grandes culpables de la desigualdad social, cuando hoy la gran culpa de la desigualdad social es la propia receta marxista aplicada a nuestro país, que es la transferencia millonaria de recursos que provienen de los que trabajan hacia las arcas del Estado para sostener a esos casi 400.000 empleados públicos que inclusive generaron deuda externa, porque parece mentira, esperemos que no sigamos pensando así, que tengamos que votar legisladores para que luego voten leyes que nos endeuden más, para que escriban leyes o ratifiquen leyes de proyectos de ejecutivos, de poderes ejecutivos, que planteen contraer más deuda externa, no para que el país crezca, no para inversión en infraestructura, no para inversión en obra pública, sino para pagar salarios, para gastos corrientes, más la multimillonaria transferencia de recursos a través de los impuestos por vía impositiva hacia los empleados públicos, que bien pagos están, que pocas horas trabajan y están muy cómodos, especialmente los de la administración central y las empresas públicas. Y no así los empleados públicos que más necesita el país como motores de desarrollo, vale decir, los profesores, los educadores, la policía, los bomberos, esos que son tan necesarios para el funcionamiento cotidiano del país y que son los motores del crecimiento también, como lo son los educadores, los docentes. Bueno, ahora se viene un cambio en la formación docente y esperemos que ahí sí haya un cambio también en los rendimientos económicos de esos asalariados públicos o del Estado. Porque los asalariados del Estado que están en la administración central, los administrativos, como te digo, del más bajo rango al mayor,
están muy bien pagos con transferencia de recursos de todos nosotros, con los dineros públicos, inclusive los diputados, los senadores, los ministros, los jefes de oficinas, los directores, los presidentes, los CEOs de empresas públicas, inclusive de todas esas empresas satelitales que se crearon en el gobierno del Frente Amplio, las llamadas empresas subsidiarias. Y vivimos hablando de subsidios, de subvenciones, algo que tanto le asqueaba al gran Frederic Bastiat, que no me dio el tiempo hoy de apelar a él, como tampoco de esta editorial del Observador, que es realmente, realmente brillante, la editorial que leí hoy que me inspiró esta que yo comparto con ustedes. Vamos a una pausa, Damián.